Buenos días a todos. Agradecemos a ustedes que nos distinguen con su presencia en este día, viernes 16 de febrero del 2024. Autoridades, docentes, asesores de titulación, tutores de las escuelas primarias, estudiantes normalistas y entusiastas asistentes de diversos lugares del país, nos sentimos congratulados por tenerlos hoy reunidos para escuchar a un referente académico en el campo de la evaluación educativa. Tenemos con nosotros a la doctora María Antonia Casanova. Gracias, doctora, por corresponder de manera tan generosa a nuestro llamado. En el marco de los festejos de nuestro 137 aniversario de la fundación de nuestra querida institución, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, el Cuerpo Académico en Formación, Gestión de la Formación Docente, ha tenido a bien gestionar esta conferencia titulada La evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, temática de suma importancia para los tiempos de cambio curricular que estamos viviendo los docentes en los centros educativos el día de hoy. Le damos pues la bienvenida a la maestra Guadalupe Ugalde Mancera, directora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Gracias, maestra Lupita, por acompañarnos. Gracias a ustedes. También tenemos la presencia del maestro Zenobio Popoca Ochoa, subdirector académico, de la maestra María Elena Gómez Gallegos, jefa de la unidad de investigación, y también con gusto a la maestra Yolanda Cabrera Barrera, jefa de la unidad de actualización y posgrado de nuestra escuela. También contamos con la presencia de muchos colegas y amigos de la red de Durango, la REDIE, la RELIEN, donde también el cuerpo académico es parte, y de la red de normales aquí en la Ciudad de México, donde también estamos incluidos. Sin duda, también el compañerismo de nuestros amigos de la Escuela Normal de Catepec. La doctora Francisca Susana Callejas Ángeles, el doctor Juan Gutiérrez García y el maestro Jorge Luis Marván Aragón, integrantes de este cuerpo académico en formación, gestión de la formación docente, les damos la cordial bienvenida y agradecemos a todos que nos acompañen en esta interesante y valiosa actividad académica. Cedo la palabra a la doctora Francisca Susana Callejas Ángeles, quien será la moderadora de esta conferencia. Adelante, maestra. Gracias, maestro Marván. Yo antes quisiera darle la palabra a nuestra directora para que nos haga favor de dar la bienvenida a nuestra invitada. Adelante, maestra Lupita. Muchas gracias. Pues, ¿qué le puedo decir, doctora? Es un honor y un orgullo tenerla aquí en las aulas y en los espacios de la Nacional de Maestros. Definitivamente, como decía el maestro Marván, es usted un referente para nosotros en temas de evaluación y en muchos otros aspectos que hemos ido siguiendo su opinión. El día de hoy, pues nos complace recibirla y creo que no solo para nosotros los maestros de la Nacional de Maestros, sino también para nuestros alumnos. Y finalmente esto se reflejará en las escuelas primarias, en la educación básica, todas estas ideas que nosotros podamos compilar y tener presentes respecto a lo que es la evaluación. Es un tema para nosotros vital porque le decía yo hace rato, le comentaba que a veces todavía hacemos prácticas que no coinciden con lo que nos está planteando la nueva escuela mexicana y que era precisamente, hablábamos de la evaluación formativa y un poco también quizás la evaluación diagnóstica. También a veces omitimos, entramos de lleno a los temas y no lo aplicamos. Pero creo que en este sentido vamos cambiando, estamos teniendo una nueva visión y usted
nos va a apoyar en esto muchísimo. Esperemos que no sea solo una vez que la escuchamos, sino que pueda sistematizarse y que nos haga un acompañamiento de estos elementos. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Susi. Gracias, Marwan. Adelante. Muchas gracias, maestra Lupita, por estas grandes palabras a nuestra gran ponente. Hablar de la trayectoria académica de la doctora María Antonia Casanova es una oportunidad para enriquecernos para llevar a cabo el proceso de evaluación educativa y más en estos momentos, como bien dijo nuestra directora, en la nueva escuela mexicana. Para esto me voy a permitir dar a conocer una breve semblanza académica de la doctora Casanova. María Antonieta Casanova es profesora de la Universidad Camilo José Cela y directora del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid. A lo largo de su carrera, ha sido inspectora de educación y ha desempeñado los puestos de subdirectora general de Educación Especial y Atención a la Diversidad en el Ministerio de Educación y directora general de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid. Ha representado a España en la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial y ha dirigido por parte española el Programa de Integración Educativa en México. Colabora con diferentes universidades nacionales e internacionales en los temas que aborda como especialista: evaluación, diseño curricular, supervisión, educación inclusiva, al igual que imparte y dirige cursos para directivos y el profesorado en estas mismas líneas de trabajo. Es permanentemente su colaboración en revistas profesionales, dirige la colección Aula Abierta de Editorial La Muralla y entre sus libros puede destacarse La sociometría en el aula, Manual de Evaluación Educativa, publicado en México por la SEP como la Evaluación Educativa, Evaluación y calidad de centros educativos, diseño curricular e innovación educativa, la evaluación de competencias básicas, la educación que exigimos, la educación inclusiva en las aulas, educación actual, retos y propuestas, educación de futuro, textos para el debate, la educación en tiempos de virus y la educación que viene. También en el chat le vamos a poner el blog de la doctora para que ustedes puedan consultar toda esta amplia de textos que nos van a permitir, pues, tener más referencias de las que ya tenemos con todo su trabajo. Y solamente di un breve porque es mucho más amplio la trayectoria de nuestra participante el día de hoy. Y en este campo de la evaluación educativa, pues le damos la más cordial bienvenida, doctora, a esta su casa virtual desde la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Bienvenida. Muchas gracias y buenos días para ustedes, buenas tardes ya para mí. Muchísimas gracias por las palabras de todos ustedes, por las de su directora y por las de usted. Y en primer lugar quiero agradecerles la invitación que me hicieron en su momento para poder participar en este aniversario tan importante de su escuela. Bueno, año a año ya van más de 100 y vamos camino de los 200. Así que habrá que seguir trabajando para seguir mejorando la educación, que es una tarea importantísima que tienen las escuelas normales. Realmente nos forman a los futuros maestros. Así que aunque aquí en España las titulaciones y la carrera de maestro, el grado de maestro, ha pasado a impartirse en las universidades, cuando yo estudié en la Escuela Normal María Díaz Jiménez de Madrid, porque todavía había escuelas normales aquí, así que tengo muy buen recuerdo de mi escuela normal y de la formación que me dio. Bien, pues voy a intentar compartirles el PowerPoint para comenzar
con, con nuestra tarea de hoy, que no es poca, y les digo que no es poca, ¿por qué? Y es que comentábamos hace un rato, cuando ustedes todavía no estaban, que la evaluación formativa teóricamente no es nada nuevo. Es decir, el libro que tienen ustedes mío ahí de la SEP es del año 1998, yo lo había publicado en España en el año 95, pero yo no me he inventado la evaluación formativa, claro, yo en el año 95 ya plasmaba toda la trayectoria que hay de evaluación y de muchos teóricos que han trabajado con ella. Entonces, ahora con la nueva escuela mexicana estamos intentando dar un paso más para ver si de una vez por todas se realiza esta evaluación formativa en sus aulas, en sus salones, porque es que ya son muchos años, ¿eh? Es decir, fíjense, desde el año 90, vamos a poner, desde los años 90, han pasado más de 30 años que estamos hablando y que estamos insistiendo en la necesidad de la evaluación formativa. Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a educación ya es hora de que pisemos el acelerador un poco y nos decidamos a ver que esto no pasa ahora, y nos decidamos, un momentito, que voy a ver qué ocurre con esto, que no pasa, vamos a ver, un segundo, que lo vamos a hacer bien, vamos a hacerlo como lo hicimos antes, a ver si conseguimos que esto pase. Sí se ve, doctora. Gracias. Si se ve, ya pasa, sí, Sí. es que antes había entrado directamente y entonces no corría, se había quedado en la imagen. Bien, entonces vamos a hacer una trayectoria rápida, resaltando los valores de la evaluación formativa, a ver si nos animamos todos a que esto sea una realidad en las aulas, porque miren, aunque avancemos mucho en la teoría y aunque sepamos muchas más cosas por todo lo que nos dice la neurociencia, por todo lo que hemos avanzado en psicología evolutiva, en psicología del aprendizaje, en teorías del aprendizaje, en el constructivismo, hemos pasado de conductismo a constructivismo, eso no tiene ningún sentido si no beneficia a los niños y a las niñas que se están educando ahora mismo en el sistema. Es decir, ¿para qué avanzamos tanto si resulta que luego no hacemos nada diferente en el aula? Es decir, yo puedo entrar en un aula en este momento y a lo mejor están trabajando como a principios del siglo pasado. Pues miren, no tiene mucho sentido y es una pérdida de tiempo, así que vamos a ver si les convenzo, o si ayudo por lo menos a convencerles de que la evaluación formativa, yo les diría que es la única válida en estos momentos. Y lo que me alegra mucho, eso sí, es que la nueva escuela mexicana esté destacando el papel de la evaluación formativa, que será una forma de que ustedes también se animen, un poco por convencimiento, mucho por convencimiento, pero también otro poco por obligación, porque la normativa, es decir, cuando aparece una ley y cuando aparece una normativa, es para cumplirla. O sea, no es para tener un papel más y decir, mira, qué bonito. No, es que ese papelito que de los legisladores, es decir, todas esas normas que nos salen en todos los países, están ahí para que sean cumplidos, porque si no, ¿qué sentido tiene el sacar una ley o el sacar otra ley? Vamos a ver, yo les diría que en mi trabajo de muchos años como supervisora, he entrado en algunas aulas donde estaban dando su clase, exacto, no como en el siglo pasado, sino como en el siglo XIX. Entonces uno dice, bueno, ¿y de qué se ha enterado esta señora o este señor si sigue impartiendo una clase tradicional donde no aparece para nada la sociedad actual y donde no se sabe si a los niños les está sirviendo para luego incorporarse a la sociedad? Claro, luego los niños, si ven que lo que les contamos en las aulas no les sirve para nada, pues decimos que no tienen interés, que se descuelgan, que hay abandono escolar, que se mueven, que son hiperactivos. Claro, es que se aburren, es que se aburren. Así que vamos a ver si cambiando el modelo de evaluación, cambiamos también el modelo de enseñanza. A ver, que ahora tampoco pasa esto. Doctora, en la parte... Ya pasó. No, ya pasa. Vamos a ver. Tenemos, yo sin entrar en muchas teorías, les planteo dos modelos que son los habituales en la evaluación. Es decir, yo entiendo
y creo que es un concepto compartido, en que la evaluación no nos gusta mucho a ninguno, ¿eh? Es decir, sobre todo no nos gusta que nos evalúen a nosotros, y eso debe ser por algo. Y es que un modelo de evaluación tradicional y academicista, habitualmente, ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que suele destacar lo negativo, por eso no tiene buena imagen. Evidentemente, si yo evalúo a todos de la misma manera con un mismo examen, eso lo que está intentando hacer es homogeneizar al alumnado, uniformarlo, que salgan todos sabiendo lo mismo y de la misma manera. Resulta muy simplista, porque todo lo quiere evaluar con un número, y un niño no es un número. O sea, yo no puedo decir que este niño es un 7 o que este niño es un 6 o es un 8. Eso no dice absolutamente nada. Precisamente que se evalúe con un número favorece la competitividad, porque da la impresión de que dos niños que tienen un 7 han aprendido lo mismo, y ustedes saben todos perfectamente que no. Es decir, que cada 7 o cada 6 o cada 8 responde a unos aprendizajes diferentes. Pero pareciera que yo tengo un 7 y tú tienes un 5 y tú tienes un 9, entonces el mejor es el de 9, cuando realmente cada uno ha aprendido cosas diferentes en función de su personalidad, de sus características individuales y sociales. Es decir, que un número nos dice muy poco de lo que ha aprendido un niño. Y por otra parte, favorece esa competitividad que no es nada favorable para la educación ni para lo que necesita la sociedad en este momento. Cuando se evalúa así, habitualmente lo hacemos al final del aprendizaje. Entonces, esperamos hasta el final y en ese final damos una calificación. Pero claro, si ha habido dificultades por el camino, no nos hemos enterado, con lo cual ya no podemos arreglarlo. O sea, unos niños han aprendido, otros no, y los que no han aprendido, ahí se quedan. Porque lo de que al trimestre siguiente o al bimestre siguiente tengan que aprender todo lo que no han aprendido antes, más lo que tienen que aprender nuevo, la verdad es que se lo pondremos cada vez más difícil. En cambio, si yo acepto y yo aplico un modelo de evaluación continuo y formativo, es que estoy evaluando procesos. Es decir, la evaluación formativa es la que evalúa procesos. Con lo cual, yo cada cierto tiempo, cada semana, cada día, me voy enterando, voy conociendo cómo están trabajando mis estudiantes, y eso me da conocimiento de los talentos o de las dificultades que presenta cada uno. Con lo cual yo estoy personalizando la educación, valorando las diferencias, planteando todo este proceso desde el comienzo, y por lo tanto, si yo detecto inmediatamente una dificultad, yo puedo superarla. Es decir, yo puedo proponer nuevas actividades para que esta dificultad se supere, ¿eh? Porque de lo contrario no voy a poder hacerlo al final. El realizar este planteamiento no favorece la competitividad, sino todo lo contrario, la cooperación y la autoevaluación del propio alumno, porque él puede reflexionar sobre lo que le está resultando difícil, más difícil, sobre lo que le resulta más fácil, lo que más le gusta, aprende a conocerse y aprende a autoevaluarse. Si yo aplico ese primer modelo de evaluación academicista, pues les resumo. Es decir, si un informe sobre el aprendizaje es tan simple que dice que español 7 y que matemáticas 5, pues la verdad es que estoy diciendo poco acerca de lo que ese niño debe aprender o le falta por aprender o ha aprendido muy bien. La evaluación, evidentemente, siempre sirve para comparar, para comprobar, para clasificar, para seleccionar, pero depende de en qué circunstancias apliquemos la evaluación. Y desde luego en educación yo apostaría porque la evaluación nos sirviera siempre para mejorar. Claro, dadas estas características, pues la evaluación, yo les decía antes, no nos gusta la evaluación, no tiene buena imagen, porque al situarse al final de los procesos no permite corregirlos en caso de que sea necesario. Homogeneiza porque utiliza el mismo saben para todos. Y por otra parte, tenemos que reconocer que en nuestras culturas existe poca tradición evaluadora de carácter cualitativo. Es decir, no estamos acostumbrados a describir el aprendizaje. Y a eso nos tenemos que acostumbrar. Es decir, con ciertos informes, como veremos luego, que no sean solo un número, que no sean solo un número, sino que ofrezcan mucha más información a las familias y al propio niño para favorecer esa autoevaluación, esa reflexión sobre lo que estamos haciendo. Claro, entonces, si yo planteo esta evaluación más tradicional,
a mí me gusta mucho Mafalda, creo que realmente es un libro, el todo Mafalda es un libro de referencia para los que nos dedicamos a la educación. Y fíjense que Mafalda apareció así como hace unos 60 años, pero si ustedes leen las viñetas de Mafalda es como si nos las hubieran escrito la semana pasada. Es decir, ¿qué impacto tiene esto y cómo perciben los alumnos este tipo de evaluación? Pues miren, en la primera viñeta la maestra pregunta, dice, y el que no haya entendido que levante la mano. Los que conozcan ustedes a los personajes de Mafalda, pues Manolito inmediatamente levanta la mano. Y le dice la maestra, veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y el pobre Manolito contesta, desde marzo hasta ahora, nada. Y la maestra no se ha enterado. O sea, fíjense ustedes qué panorama, que no sé cuántos meses han pasado, y resulta que Manolito ha estado en el aula, ha accedido al aula, pero no ha aprendido nada, porque no se ha enterado el pobre de nada. Evidentemente ahí no hay ni evaluación continua ni evaluación formativa. Pero claro, luego llega Manolito con su boleta y le va leyendo las calificaciones a Mafalda y dice, mal, otra vez la maestra me puso mal. Dice, para eso viene uno todos los días a la escuela, porque si uno viniera de vez en cuando, vaya y pase, pero hacerle esto a un cliente, claro, es que Manolito tiene razón. O sea, es que no se puede estar todos los días en el aula y que la maestra luego diga que está todo mal y que no ha aprendido nada. Bueno, ¿y quién es responsable de que Manolito no haya aprendido nada? No sé si ustedes saben que Manolito es el hijo de don Manolo, que tiene un almacén, de ultramarinos, y entonces por eso al final dice, pero hacerle esto a un cliente, claro, ellos a un cliente en su almacén que va todos los días, esto no se le puede hacer. Y la mentalidad de Manolito es que dice, oiga, yo vengo todos los días a la escuela, bueno, pues entonces a lo mejor es mejor que no venga, porque al final el resultado es el mismo. Fíjense que es el mismo que si Manolito no hubiera ido. Y la otra cuestión de las evaluaciones es que llega la maestra al aula y dice, bien, ahora guarden todos sus útiles, menos lápiz, goma de borrar y una hoja en blanco en la que anotarán examen de lectura. Entonces Mafalda levanta la mano y dice, perdón, y dice, ¿y si apeláramos a la sensatez y dejáramos la cosa para otro día? Digo, para evitar un inútil derramamiento de ceros. Claro, es que la evaluación con esta imagen, desde luego, no es nada positivo. O sea, parece que vamos a pillar a los alumnos para ver qué es lo que no saben. Es decir, nos interesa más la evaluación para saber lo que no saben los estudiantes que para saber lo que saben. Y valga la redundancia. Pero claro, es que eso no puede ser. Es que con ese modelo de evaluación no vamos a ninguna parte. Y ojo, que estamos, bueno, yo soy optimista y hablo en pasado, pero es que esto se sigue haciendo en nuestras aulas. Entonces les decía, lo que está muy bien es que la nueva escuela mexicana incorpore la evaluación formativa. Pero es que no podría ser de otro modo, porque entre los ejes articuladores que tienen ustedes en la escuela mexicana y que condicionan totalmente el modelo de evaluación, tienen la educación inclusiva y la interculturalidad crítica. Y fíjense que dos marcos educativos tan amplios y tan comprensivos tienen para su sistema educativo. ¿Ustedes creen que en un modelo de educación inclusiva donde todos los niños diferentes aceptamos esas diferencias y todos están en la misma aula, les podemos aplicar ese modelo tradicionalista que hemos estado comentando? Dentro de la inclusión, desde mi punto de vista, estaría la interculturalidad, porque la inclusión lo que nos dice es que sea cual sea la característica de un niño o de una niña, tenemos que atenderlos a todos juntos, no digo de la misma manera, sino atendiendo a su diversidad, pero sí dentro de las mismas aulas. Entonces, es un marco que nos obliga a cambiar el modelo de evaluación. Me podrían decir, vamos a cambiar más cosas, sí, efectivamente. Es decir, vamos a cambiar el modelo educativo en general. Pero fíjense que la importancia de la evaluación es que condiciona todo el proceso anterior. Es decir, cuando ustedes, los estudiantes que nos estén escuchando, están haciendo ahí su carrera de maestros en la escuela normal, seguro que les interesa muchísimo cómo les van a evaluar. Porque entonces su forma de estudiar, su forma de prepararse, el asistir o no asistir al aula, está
condicionado y está con la vista puesta en cómo le van a evaluar. Y es lo único que le importa, aprobar. Espero que también les importe aprender, pero parece que el aprendizaje pasa a un segundo término. Porque lo importante es aprobar, no aprender. Entonces, nuestros alumnos, desde muy pequeños, ojo, que desde que un niño a los 3 años y a los 4 años está yendo a la escuela, ya aprende que lo importante es aprobar. Entonces, aprenden a aprobar, no aprenden a aprender, que es de lo que se trataría en la nueva escuela mexicana. Y además, esta nueva escuela mexicana, obviamente, está condicionada porque vivimos en una sociedad democrática. Y la sociedad democrática también exige la inclusión. Es decir, sin lugar a dudas, exige la inclusión. Porque la sociedad democrática reconoce, acepta y valora las diferencias. Porque es imprescindible que todos aportemos nuestros talentos. Y los talentos son diferentes en todos los ciudadanos y suponen un enriquecimiento para todos. ¿Se imaginan ustedes una sociedad en la que todos fuéramos iguales? Pues no funcionaría, evidentemente. Si todos sirviéramos para ser maestros y no hubiera otra profesión, pues se pueden ustedes imaginar lo que sería esto. Es decir, somos diferentes, cada uno aporta su talento y así es como se enriquece la sociedad. Y evidentemente, la mejor forma de conocerse para convivir en esa diversidad es educarse juntos. Piensen que los niños no tienen prejuicios hacia los demás, aunque sean diferentes. Es decir, un niño puede estar al lado en un salón de una compañera que sea ciega o de un compañero que sea de otra cultura y no pasa nada. O sea, el niño no tiene prejuicios. Los prejuicios los tenemos las personas adultas y se los inculcamos a los niños. Según cómo se plantee el clima general de la escuela y la actitud de maestras y maestros, así van a actuar los niños. Es decir, si los maestros aceptan con toda naturalidad a todos los niños diferentes, tal y como son, entre ellos se van a cuidar, se van a tratar, van a jugar juntos y no va a pasar nada. Lo que no puede ser es que tanto la familia como la escuela les cree ese prejuicio a los niños diciéndole, tú con este no vayas porque es no sé qué, o tú con este no vayas porque es extranjero. Pues mire usted, es que eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, esta escuela inclusiva tiene que ser esa misma escuela para todos, pero siendo capaz de atender a cada uno de acuerdo con sus características. Y para eso necesita recursos organizativos, humanos, materiales, el diseño universal para el aprendizaje, que también lo estarán trabajando ustedes, para que todo esto sea accesible al conjunto del alumnado. Todos los alumnos no solo tienen que acceder a la escuela, tienen que acceder al aprendizaje, que es lo más importante. ¿Qué nos exige, les diría yo a ustedes, la educación inclusiva? Pues nos exige flexibilizar el sistema. Ustedes saben que cuando comenzamos con el programa de integración, en el año 1996, hablábamos, bueno, y todavía seguimos hablando, de adecuaciones curriculares. Y eso suponía que había que modificar el currículum de un determinado niño para que ese niño se pudiera adecuar, se pudiera adaptar a las condiciones generales de los planes y programas de la SEP. Pero claro, el que se incorporaran niños con necesidades especiales o con cualquier tipo de discapacidad a la escuela regular, eso supone una reflexión para cualquier maestro. Es decir, vale, este niño es diferente por esta dificultad que tiene, pero es que este otro es diferente por su ritmo de aprendizaje, y el otro es diferente por su estilo cognitivo, y el otro es diferente por el contexto familiar en el que está, y el otro es diferente, es decir, es que todos somos diferentes por sexo, género, por contexto familiar, por contexto social, por migración. Es decir, todas las personas somos diferentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? ¿Una adecuación curricular para cada niño? Eso no es razonable, ¿verdad? Y además seguro que nadie lo ha hecho, afortunadamente. Pero de alguna manera tenemos que dar respuestas a esos niños con sus diferencias. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que sea el sistema el que se flexibilice, yo les diría especialmente en metodología y en evaluación, para poder ofrecer opciones diferenciadas a cada niño. El diseño universal para el aprendizaje nos ofrece 3 principios, no lo vamos a tratar hoy porque vamos a hablar de evaluación, pero se trata de proporcionar múltiples medios de representación, de favorecer en los niños múltiples medios de expresión y de motivarlos y de comprometerlos en su
en su propia educación. Realmente es el niño el que aprende. Yo no puedo aprender por él, por mucho que hable, el niño aprende o no aprende en función de cómo estemos planteando nosotros la enseñanza. Entonces, en consecuencia, el modelo de evaluación tiene que responder a esa exigencia de personalización educativa y tiene que contribuir a conseguir al logro de los propósitos establecidos. Porque pareciera que la evaluación se queda fuera del diseño curricular, se queda fuera de ese programa analítico que tienen ustedes ahora, al que han llegado ahora ustedes en este comienzo de la nueva escuela mexicana. Bueno, algo muy interesante de la nueva escuela mexicana es que se ha flexibilizado esos programas que tenían ustedes nacionales, que eran iguales para todos. Y yo siempre los he percibido como muy rígidos al ser iguales para todos. Pero ahora ya les permiten esa contextualización, ese codiseño, de manera que cada escuela puede tener ese programa analítico que responde a las necesidades de sus alumnos y de su contexto territorial. Pero la evaluación es un elemento más del currículum que tiene que colaborar con el resto para llegar a conseguir esos propósitos que se hayan planteado como sistema educativo. No puede ser que digamos, sí, los contenidos y la metodología y las áreas y los campos de formación y los recursos didácticos, sí, perdón, y la evaluación también tiene que contribuir a que se consigan esos propósitos. En relación con eso de que todos son diferentes y ese modelo de evaluación más tradicional, esto es de Frato, este no es de Mafalda, este es de Francesco Tonucci, que le conocerán ustedes, y que fíjense ustedes que esto es del año 74. Por eso les decía yo a ustedes que cuando yo escribí el libro, en el 95 no me inventé la evaluación formativa, aunque esté ya recogida en el libro. Pero aquí, ¿qué nos dice la maestra? Dice: Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, José es un hipodotado, Carlos es un caracterial, Luisa es demasiado tímida, Mercedes es una maleducada. Y ahora, si se fijan ustedes en los dos últimos dibujos, dice: solo Juan es normal, firmado la maestra. Es decir, solo es normal el que es igual que yo. Es decir, el que se ajusta exactamente al modelo de niño que yo creo que debe ser. ¿Y a todos los demás les pasa algo? Pues sí, efectivamente. A todos los demás les pasa algo porque no son como yo. Pero claro, es que yo no soy el modelo universal de persona. Miren, a lo mejor, bueno, no es que no sea el modelo, sino que sería mejor que no apareciera como modelo, ¿no? Entonces, esto no me sirve, ¿eh? No me ha servido nunca, vamos a decir, no me ha servido nunca, si hemos tenido una ética profesional en condiciones, pero ahora, desde luego, impresentable. Es decir, con la movilidad que hay a nivel internacional, que en cualquier ciudad en la que estemos, ustedes están en Ciudad de México, yo estoy en Madrid, y en cualquier capital europea que ustedes vayan, tenemos ciudadanos de multitud de nacionalidades, pues yo les aseguraría que en alguna escuela de Madrid casi no tenemos normales, casi no tenemos alumnos normales, porque si solo Juan es normal, firmado la maestra, a lo mejor hay aquí alguna escuela, según en el barrio que esté, sobre todo en el centro, que tenemos población de muchísimos países del mundo. Y a lo mejor hay un 10% de españoles. Entonces, ¿qué pasa? Que solo tenemos ese 10% de alumnos normales y a todos los demás les ocurre algo, y además algo no bueno. Ojo, algo no bueno. Porque si todavía nos pusieran aquí, yo qué sé, un niño sobresaliente, pero no se nos ha ocurrido poner ahí a ningún niño sobresaliente. Así que vamos a ir desechando estos planteamientos. Eso en cuanto a educación inclusiva. En cuanto a educación intercultural, eso supone que las diferentes culturas tenemos que convivir. Es decir, no me vale la multiculturalidad ya se da. Simplemente tenemos muchas culturas y ustedes tienen un país riquísimo en culturas, tienen una riqueza cultural increíble, es decir, son ustedes una maravilla cultural. Yo he tenido la fortuna de conocer prácticamente todo el país con el proyecto de integración y con algún otro proyecto en el que he estado, y tienen ustedes una riqueza cultural que no pueden desaprovechar y que no pueden pensar que unas culturas son inferiores a otras ni superiores a otras. Pueden ser más o menos mayoritarias, pero todas son importantes. Entonces, la multiculturalidad ya la tenemos, ahí está. Pero tenemos que dar un paso más e ir hacia la educación intercultural.
que significa convivir entre las diferentes culturas, respetando las diferencias de cada una, conociéndonos y relacionándonos, buscando lo común y enriqueciéndonos con lo diferente. De eso se trata. Ven ustedes el dibujito que hay arriba, que le pregunta el papá al niño, le dice, ¿hay extranjeros en tu colegio? Dice, no, en mi colegio solo hay niños. Es lo que yo les decía antes. Es que un niño no tiene prejuicios. El papá ya le está poniendo ahí el enfoque en que a lo mejor hay un niño extranjero. Y el niño dirá, bueno, ¿y eso qué es? Y luego les he puesto hay un enlace que les lleva a un libro, que es Una mano tomó la otra, que lo tienen ustedes ahí en Madrid Encrucijada de Culturas. Ahí tienen un libro que es ese, Una mano tomó la otra, y que cuando yo estaba en la dirección general, la verdad es que coincidió en un momento, fue entre el año 1999 y 2007, ahí tuvimos una afluencia de alumnado de otros países tremenda. Yo les puedo decir que algún ciclo escolar al comienzo, en el mes de septiembre, yo tenía 17.000 niños para escolarizar que acababan de llegar de distintos países, con distintas lenguas, con distintas culturas. Bueno, con lo cual nos preocupamos, pero también nos ocupamos de elaborar y de publicar muchos materiales para apoyar a los maestros en su trabajo en el aula. En ese enlace pueden ustedes ir a ese libro de Una mano tomó la otra, donde seleccionamos un poema que se titula así, Una mano tomó la otra, que está en judío sefardí, que saben que es el idioma español que hablaban los judíos cuando salieron masivamente de España en el siglo XVI, y que muchos lo conservan y lo siguen hablando. Es nuestro castellano antiguo. Entonces, ese poema lo tradujimos a 23 idiomas, que eran los más utilizados en las escuelas en ese momento, y no se imaginan ustedes la satisfacción de un niño rumano, o de un niño ruso, o de un niño inglés, me da igual, cuando en el aula se lee el poema o lo lee él y lo lee en su propia lengua. O sea, eso le sube la autoestima al niño, que es una maravilla. Y además ayuda a todos a reconocer que todas las culturas que tienen allí y que todas las lenguas que tienen allí son importantísimas. Entonces, estos dos son los ejes, la educación inclusiva y la educación intercultural, que nos tienen que condicionar el modelo de evaluación y la tipología de la evaluación. No les voy a contar a ustedes todo esto porque esto está en cualquier libro, en el mío desde luego lo tienen ustedes ahí. Es verdad que la edición que tienen ustedes de mi libro es del 98, pero ya lleva 13 ediciones y va para 14, que están actualizadas y que también lo tienen disponible en la editorial y también lo tienen en México. No vamos a fijarnos en todo esto, pero sí les he puesto este cuadro, por una parte, porque ven ustedes que por la temporalización aparece ahí la evaluación inicial, que nos sirve de evaluación diagnóstica, en la que ustedes también están haciendo mucho hincapié. Porque es verdad que cuando comenzamos un trabajo, me da igual que sea una metodología de aprendizaje de servicio, un trabajo por proyectos, una unidad didáctica habitual, tenemos que constatar en qué momento de aprendizaje se encuentran los alumnos en relación con lo que vamos a trabajar, para motivarlos y para saber nosotros de dónde tenemos que partir para hacer ese trabajo. Entonces, ese diagnóstico se correspondería con esa evaluación inicial. Aquí nos estamos ocupando de la evaluación formativa, con lo cual ahí la tienen y lo vamos a traer. La sumativa ya saben que es una evaluación final, cuando ya no hay más remedio, o sea, cuando ya no tiene ninguna solución la cosa. Es decir, si yo evalúo un manual, un libro de texto, cuando ya está publicado, yo lo que hago es una evaluación sumativa porque ya no lo puedo cambiar, salvo que tire todos los libros a la papelera y los haga nuevos. Pero la formativa, al evaluar procesos, me permite ir mejorando. Pero yo les he puesto esto porque no quiero complicarles mucho la vida, pero sí me parece que es muy importante que nos fijemos en la evaluación ideográfica, que me parece que no la están trabajando ustedes especialmente, pero que está muy relacionada con esta evaluación formativa. Y para eso tenemos que distinguir entre dos tipos de rendimiento: un rendimiento suficiente y un rendimiento satisfactorio, que sería el que, bueno, lo ideal es conseguir los dos, pero vamos a ver en qué consiste cada uno. El rendimiento suficiente se produce cuando el estudiante alcanza
los propósitos establecidos en la normatividad que tengamos, y que están relacionados con criterios externos a su situación personal. Es decir, ustedes tienen un sistema educativo donde se proponen unos aprendizajes. El alumno que alcanza esos aprendizajes de acuerdo con los criterios de evaluación que estén establecidos, aprueba, por decirlo así, aprueba. Y tendría ese rendimiento suficiente. La evaluación es nomotética. Nomotética se refiere a que el referente que tenemos para evaluar es externo a la persona. Claro, es rendimiento suficiente, pero a lo mejor no es rendimiento satisfactorio. ¿Por qué? Porque el rendimiento satisfactorio se produce cuando el estudiante ha conseguido todo lo posible en función de sus capacidades y de su esfuerzo personal. Y puede no coincidir con el rendimiento suficiente. Es decir, los que tengan ustedes prácticas, ya años de práctica en educación, se les habrá planteado en muchas ocasiones esta situación, que nos resulta problemática en muchos casos. Un ejemplo. Rendimiento suficiente no satisfactorio. Ustedes tienen en el aula un alumno sobresaliente, con alta capacidad intelectual. Ese aprueba, vamos, casi sin mirar el libro. Casi sin mirar el libro. No solo aprueba, va a sacar un sobresaliente. Pero a lo mejor su rendimiento no es satisfactorio porque ese niño no tendría que llegar a donde están llegando los demás, sino a mucho más. Es decir, tendríamos que fijarnos en si hace sus tareas todos los días, si se esfuerza, si amplía conocimientos, si realiza otro tipo de actividades que complementa con las que tiene, es decir, que es un esfuerzo personal adecuado y que alcanza no lo que está establecido para todos los que somos medianos intelectualmente, sino que alcanza mucho más. Y entonces tendría rendimiento suficiente y rendimiento satisfactorio. Vamos al otro extremo. Yo tengo un niño con discapacidad intelectual en el aula. Y ese niño hace todo lo que puede, se esfuerza, aprende realmente todo lo que le permite aprender su capacidad personal. Pero a lo mejor todo eso que ha aprendido con eso no llega a alcanzar lo que está propuesto por la normatividad en el sistema. Entonces, ese niño tiene un rendimiento absolutamente satisfactorio, pero si tuviera que dar una calificación objetiva de acuerdo con los parámetros que estén establecidos, a lo mejor ese niño no aprueba. No aprueba. Por eso es importante la evaluación cualitativa, porque yo aquí lo que tengo que hacer es hacer hincapié en todo lo que ha conseguido y ha conseguido todo lo que puede. Con lo cual yo tengo que decir que el niño tiene un rendimiento absolutamente satisfactorio. Y esa es la evaluación ideográfica, que pueden coincidir o no coincidir entre suficiente y satisfactorio, que es lo ideal que coincidan los dos, pero no siempre coinciden, no siempre coinciden. Vamos a ver, si tuviéramos una sociedad que evaluara menos los papeles que les damos a los niños y más la formación con la que luego acceden a la sociedad y al trabajo, no tendríamos estos problemas. Pero es que seguimos basándonos mucho en los títulos y aunque luego el niño no haya aprendido casi nada. Es decir, es que no acabamos de cambiar, no acabamos de cambiar. Yo les insistí al principio, los años que llevamos intentando implementar la evaluación formativa y no lo conseguimos. La sociedad tiene que cambiar, las familias tienen que entender cuál es este modelo de evaluación formativa y para qué nos sirve, y para eso el papel de todos los docentes es fundamental. Hay que hablar con las familias y explicarles cómo vamos a evaluar a sus hijos, para que ellas lo entiendan, lo acepten y se interesen por saber cómo estamos educando a sus hijos, no solo porque se aprendan de memoria no sé cuántas cosas que se les van a olvidar dentro de 2 días y que no les han servido para nada, no. Es que la educación es más que la instrucción y hay que intentar conseguirlo todo. Así que vamos a ver si seguimos adelante y vamos a ver si nos convencemos de que es fundamental implementar esta evaluación formativa que evalúa procesos, lo cual nos permite obtener datos de cómo se está produciendo el aprendizaje y así podemos superar las dificultades que se presenten, reforzar los talentos y los puntos fuertes de la programación. Del programa analítico, piensen ustedes una cosa. El programa analítico que tienen ustedes ahora es una hipótesis de trabajo. Es solo una hipótesis, porque lo han hecho ustedes de forma teórica. Ahora ese programa analítico tiene que llegar al aula. Y tenemos que ir comprobando día a día
si es adecuado al grupo de alumnos que tenemos o si tenemos que ir modificando algo, que no pasa nada, que eso también es evaluación formativa del programa que hemos hecho, que es fundamental. No nos empeñemos en seguir ese programa si vemos que no funciona, porque vamos a perjudicar gravemente a ese grupo de alumnos al que le estamos aplicando un programa que estaba sin experimentar. Entonces, si hay que ir cambiando, tenemos que ir reflexionando sobre cómo se ajusta ese programa analítico que nosotros pensábamos que era bueno, que era adecuado, pero tenemos que ir introduciendo las modificaciones que sean necesarias, ¿eh? Es decir, que tómenselo como hipótesis de trabajo que vamos a modificar a lo largo de todo el ciclo escolar. Y al final del ciclo escolar tendremos un programa analítico mucho más ajustado a nuestra realidad. ¿De qué concepto de evaluación partimos entonces? Es decir, evaluar no es igual a examinar. Evaluar es un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos incorporado al proceso educativo desde el comienzo, ojo, no desde el final, de manera que permita disponer de información continua y significativa para conocer la situación. Formamos un juicio de valor, que eso es evaluar, con respecto a ella y tomamos decisiones adecuadas para proseguir la actividad mejorándola progresivamente. Eso es evaluación, no es hacer un examen. Es decir, es más complejo, es más amplio, pero nos va a ayudar enormemente a que nuestros alumnos aprendan de verdad, no memoricen ni que luego se les olvide. Miren, es verdad, hay que memorizar muchas cosas, ¿eh? No piensen que yo devalúo la memoria, no, la memoria es muy importante, pero la memoria que entiende lo que está memorizando, no una memoria que no entiende nada. Entonces, igual que lo entiende, igual que lo memoriza, lo desmemoriza, ¿eh? Entonces, vamos a ver, si yo tengo esta evaluación, esta educación inclusiva, a mí me exige también una evaluación inclusiva, ¿eh? Si yo en una misma escuela tengo a todo tipo de alumnado, tengo que disponer de los medios para esa educación de calidad, decíamos antes, porque los niños tienen que acceder al aprendizaje y el diseño curricular y todos sus elementos deben desarrollarse en orden a esa educación inclusiva. Pero ojo, también la evaluación, ¿eh? Que tiene que dejar de ser competitiva para convertirse en cooperativa. Es decir, la evaluación formativa y solo la evaluación formativa cumple con las exigencias que requiere esa educación inclusiva intercultural. Y cuando hablamos de elementos del diseño curricular, hablamos de todo esto, ¿eh? De competencias, de propósitos, de contenidos, de metodología, lo cual comprende métodos, estrategias, actividad de recursos y evaluación. Pero no se olviden de la evaluación, que la tenemos que prever y tiene que estar presente desde el comienzo del proceso, desde el comienzo del proceso. De manera que esta evaluación formativa me permite conocer al alumnado, detectar sus fortalezas durante el proceso de aprendizaje, detectar las dificultades que debe superar. Me permite ajustar mi forma de enseñar al modo de aprender de esos niños, que eso es lo que yo les decía de ir evaluando formativamente también el programa analítico, de valorar los progresos en función de sus posibilidades. Esa es la evaluación ideográfica que comentábamos para que el rendimiento sea satisfactorio. Estimular al alumno valorando sus logros, por favor. Con la evaluación no les digamos solo lo que han hecho mal. Digámosle también y preferentemente lo que han hecho bien, porque eso eleva la autoestima y por lo tanto mejora el aprendizaje. Nos permite a nosotros mantener nuestro perfeccionamiento en ejercicio. Ustedes conocen el movimiento de investigación-acción de Eliot. Y lo que nos dice Eliot es que tenemos que investigar en el aula y a través de esas investigaciones nosotros vamos mejorando. Y ahí es donde repercute efectivamente en beneficio de los alumnos. Tenemos que adecuar el sistema a las capacidades del alumnado. Seguimos hablando de evaluación ideográfica. De manera que vamos a ver si somos capaces de conseguir que todos se desarrollen y se incorporen dignamente y en igualdad de oportunidades a la sociedad. Es decir, coherentemente, todos, si queremos mantener una mínima coherencia en el sistema, todos los elementos curriculares, los espacios también, la organización, tienen que contribuir a esa educación inclusiva intercultural y aplicar la evaluación formativa. Miren las fotos que tienen ustedes ahí al lado. La primera es un aula tradicional del siglo pasado, es concretamente el aula en que daba clase Antonio Machado en Baeza. Parece muy antigua, pero si le cambian ustedes el modelo de mesa, el modelo de pupitre, todavía hay muchos colegios que siguen así, ¿verdad? Al menos
en mi tierra todavía hay colegios que siguen con esa organización del aula. Yo con esa organización del aula no voy a hacer educación inclusiva ni intercultural, porque ahí lo único que hacen los niños es mirar al maestro y escuchar al maestro y hacer trabajo individual. Difícilmente voy a hacer educación inclusiva y difícilmente voy a favorecer entre culturas. Ahora, si ven el aula de al lado, esa es un aula que llamamos aula de enlace, que, como ven, pues hay niños de diferentes nacionalidades. El aula de enlace aquí lo tenemos para los niños que llegan al sistema sin conocer el español. Entonces, durante un tiempo, están bastante tiempo, y va la redundancia del horario escolar de cada día, aprendiendo la lengua, para poderse incorporar cuanto antes al grupo que les corresponde. Pero fíjense que, bueno, que ahí pues son todos diferentes y están sentados en círculo, es decir, se ven las caras, y no como en el otro lado, que no ven a nadie, que solo ven la cabeza por detrás de su compañero. No, no. Aquí se favorece esa comunicación intercultural y se favorece la convivencia. ¿Por qué? Porque luego al aula que pasan es la de abajo. Es decir, no es el aula de Antonio Machado. El aula a la que luego pasan desde ahí es otra que es similar. Ven ustedes que están trabajando los alumnos en diferentes grupos, en diferentes equipos, que son muchos alumnos. Ven que el número de alumnos habitualmente no repercute, siento decírselo, no incide decisivamente en el rendimiento escolar ni en las buenas calificaciones, Es decir, incide más cómo lo organicemos, cómo organicemos el aprendizaje, incide el clima escolar, incide la metodología, incide el modelo de evaluación, pero el número de alumnos no incide tanto. Claro, es verdad que si yo tengo 60 alumnos colocados como en el aula de Antonio Machado, allí no va a aprender nadie nada. Eso es verdad. Pero es que tengo que cambiar la organización y tengo que cambiar la metodología si quiero aplicar la evaluación formativa. Entonces, la evaluación formativa evidentemente contribuye a la educación inclusiva, porque favorece la descripción cualitativa de los aprendizajes. Es decir, yo conozco muy bien al niño y puedo decir lo que ha aprendido y lo que no ha aprendido. Evita el número para limitar esas comparaciones que son inadecuadas, fomenta la cooperación, promueve la autoevaluación, es decir, favorece que el niño reflexione acerca de lo que él ha aprendido, de lo que sabe hacer mejor, de lo que no sabe. También promueve la coevaluación, es decir, que sabe lo que se le da muy bien a sus amigos, a sus compañeros, y lo que se les da peor. Bueno, y entre todos ahí forman equipos y valoran sus competencias y valoran sus talentos. Propicia, por lo tanto, el desarrollo de esa autonomía personal y esa competencia de aprender a aprender. Es decir, si yo me conozco, sé lo que se me da mejor y sé también mis debilidades, yo puedo formar juicios autónomamente y puedo tomar decisiones autónomamente. Y voy aprendiendo a seguir aprendiendo, que es la actitud que debemos tener en una sociedad que avanza a las velocidades a las que vamos ahora. Y además facilita la colaboración con las familias, porque muchas veces decimos que la familia no nos ayuda, pero es que, claro, con la información que le damos, ¿cómo nos va a ayudar? Si solo decimos que un 6, un 7, la familia que sabe lo que tiene que hacer con su hijo. Si le dijera algo un poco más amplio, a lo mejor la familia ayudaba, como veremos en los informes que vamos a presentar. Entonces, ¿a mí qué me gustaría de la evaluación? Pues que me confirme lo positivo para estimular el aprendizaje a través del éxito, que nos informe acerca de cómo corregir errores y seguir avanzando, que nos motive planteando metas concretas que se puedan conseguir y que nos proponga expectativas altas pero alcanzables, también para seguir avanzando. Esto es lo que nos tiene que, para lo que nos tiene que servir la evaluación. Creo que sería perfecto. No nos vamos a parar en toda la práctica de la evaluación, porque esto es un curso entero, pero sí al menos se lo dejo aquí indicado. Es decir, si yo les estoy diciendo que evaluar no es igual a examinar, vale, yo imagínense que prohíbo los exámenes, y no tiene que ser una debacle ni una catástrofe mundial. Se imaginan que no hay exámenes y vamos a ver cómo evalúo entonces, ¿no? A ver qué hago yo para evaluar. Bueno, pues yo puedo obtener datos a través de la observación, a través de la encuesta, a través de la entrevista, es decir, hablando con los amigos, a través de la fotovoz. Y luego tengo que analizar esos datos que he obtenido mediante la triangulación y el análisis de contenido. Y además necesito unos registros. ¿Qué registros? Pues un anecdotario, una lista de control, una escala de evaluación, un cuestionario. Ojo, puedo hacer una grabación, puedo tener fotos, puedo tener un video, puedo tener un audio grabado. Es decir, que
yo puedo disponer de múltiples tipos de registro para que al final, bueno, este es un modelo de anecdotario y les tengo aquí un modelo de lista de control, un modelo de escala de valoración, y eso me permite hacer un informe que ofrezca información clara, concreta, acerca de los avances y dificultades del alumnado, que sea descriptivo, que no sea un número, que sea una descripción de lo que ha aprendido el alumno, que valore las competencias y los propósitos adquiridos y todo tipo de aprendizajes. Toda la parte de conocimiento, toda la parte de procedimiento y toda la parte actitudinal, ¿eh? De eso se trataría. De manera que bueno, que yo tengo muchas maneras de obtener datos, ¿eh? Tengo muchas maneras de obtener datos porque afortunadamente en educación preescolar aquí no examinamos. Supongo que ustedes tampoco. Pero ¿qué pasa? ¿Que en educación preescolar ustedes no evalúan a los alumnos? Me imagino que sí. Y además los conocen mucho mejor que en la educación secundaria, estoy segura. Me pueden decir que efectivamente en educación secundaria hay otra problemática y otra cultura, porque el profesor a lo mejor está una hora con unos alumnos, otra hora con otros, otra hora con otros, mientras que la maestra o el maestro de educación infantil, de educación preescolar, está mucho tiempo con los niños. Y eso le permite hacer otro tipo de observación. Bien, cada uno tiene que contar con esas limitaciones, pero voy a salvarles un poco y no voy a prohibir los exámenes. Si en secundaria o en prepa deciden ustedes que necesitan hacer un examen para evaluar lo que puede evaluar un examen escrito, ¿eh? O sea, lo que no podemos hacer es pedirle a un examen escrito lo que no puede evaluar. ¿Qué puede contrastar? ¿Qué puedo yo conocer a través de un examen escrito? Pues puedo conocer hasta qué punto un estudiante ha alcanzado unos determinados conocimientos. Conocimientos casi siempre de carácter teórico y conceptual. Porque toda la parte de actitudes, si no la he observado, no me va a aparecer en un examen. Y toda la parte procedimental, toda la parte de técnicas y aprendizaje tampoco me va a aparecer en un examen. Me puede aparecer, pero parcialmente, poco. Puede aparecer. Pero si ustedes en una secundaria y una prepa tienen que hacer un examen, lo hacen. No pasa nada. Con una condición, que el examen no sea el único procedimiento por el cual ustedes evalúan al alumno. Es decir, lo que no puede comprobar el alumno es que la calificación que obtiene en el examen es el que pasa a esa boleta de información que va luego a la familia, porque eso lo van a percibir inmediatamente. Es decir, la calificación que el niño tenga, ya el adolescente o el joven, obtenga en el examen tiene que ser un dato más que ustedes añaden a lo que ya han obtenido mediante la observación, mediante entrevista hablando con él, es decir, mediante todos los trabajos que le hayan hecho en clase, tanto individuales como en grupo. Es decir, el dato del examen tiene que ser un dato más, que se combina con los otros y que entonces el estudiante comprueba que efectivamente se toma en cuenta todo lo que hace en el aula todos los días. No como a Manolito, que dice, ¿para qué vengo a clase todos los días si luego todo lo hago mal? Y es que no merece la pena estar en clase, ¿no? O sea, si la maestra no se entera de lo que hago, ¿para qué? Entonces tenemos que guardar esa coherencia en todo ese programa analítico, en todo ese diseño curricular, para que nuestros estudiantes vean que efectivamente se valora todo lo que hacen todos los días y de la forma en que lo hacen. Y que yo, maestra o profesora, me estoy enterando de lo que hacen y lo estoy valorando, porque así el niño seguirá interesado en seguir aprendiendo. Si no, olvídense que luego tenemos eso, abandonos escolares, no quieren asistir ya a determinadas edades, bueno, pues toda la problemática social que tenemos. Les decía, si yo tengo toda esta información, yo puedo realizar este tipo de informes para la familia. Y tienen ustedes ahí dos iniciales que dan información un poco mixta. Vamos a ver, el primero, Diccionario de Lengua y Literatura, que es español. Y entonces habla comunicación oral. Se expresa sus ideas con claridad, utiliza el vocabulario adecuado a su nivel, lee con entonación y ritmo adecuados, comprende el sentido general de las lecturas en voz alta. Y todo eso yo lo puedo valorar con un suficiente, con un aprobado, con un notable, con un sobresaliente, o si quieren con un número. Fíjense que les dejo hasta poner el número aquí. Pero claro, ya no es un número en español, sino que es un número en cada uno de los aspectos. Es decir, yo estoy dando una información mucho más amplia acerca
de cada uno de los aprendizajes específicos que ha adquirido o que no ha adquirido el niño. Con lo cual, yo al niño le estoy diciendo, mira, en esto tienes que mejorar y en esto estás muy bien, y también se lo estoy diciendo a su familia, que entiende perfectamente que el niño no expresa sus ideas con claridad o que no valora la comunicación oral como un medio para relacionarse con los demás. Y en cambio, sí que lee con entonación y ritmo adecuados. Ven que ahí ya distingo mucho más, especifico mucho más los aprendizajes. Y podemos hacer este otro modelo de evaluación sin número. Pongo los mismos indicadores que aparecen ahí de aprendizajes, expresa sus ideas con claridad. Y en vez de poner un número o una palabra diciendo aprobado, notable, sobresaliente, yo dejo 2 líneas para que el maestro dé una idea, dice, expresa sus ideas con claridad, pues el niño ha alcanzado muy bien este aprendizaje y hay que seguir insistiendo, tal, tal, tal. O el niño tiene que seguir, hay que seguir apoyándole para que se exprese con claridad en todos los momentos y en diferentes circunstancias. Es decir, aquí serían los mismos indicadores de aprendizaje y diferente forma de cumplimentar ese informe para la familia y para el propio niño. Y ojo, y también para el profesorado, los maestros y las maestras que van a atender al niño en el ciclo escolar siguiente. Porque esto me permite, si yo tengo un portafolio donde yo voy reuniendo todos estos informes que voy elaborando cada 2 meses en su caso, pues el profesor o la maestra o el maestro del ciclo escolar siguiente, cuando llega el niño, ese profesor tiene un material riquísimo para saber cuáles son los aprendizajes en los que el niño va muy bien y cuáles son los en los que le tiene que seguir reforzando. Es decir, creo que tener un informe de estas características resulta fundamental. Claro, todo esto sale de tener antes una escala de valoración o una lista de control, lo que hemos visto antes, ¿eh? Y este es un informe que yo les reúno aquí, pues bueno, aquí llamamos educación infantil de 0 a 6, sería su educación preescolar, por ejemplo, para 3, 4 y 5 años, y entonces, bueno, pues ustedes en preescolar pues pueden hacer estas cosas tan bonitas, ¿no? Que le dice ahí, pues dice, pues saluda, es decir, se valoran pues todo lo que están aprendiendo los niños en infantil, saluda al entrar, pide ayuda, es comunicativo, con todos o solo se relaciona con todos o solo con un grupo reducido, conoce el nombre de sus compañeros, se muestra comunicativo, respetuoso, solidario, y le ponen un dibujito. Y lo que hacían aquí los profesores de este colegio es que en ese recuadrito que ven ustedes al lado del dibujo ponían un color. Y el color verde es que lo hacía muy bien, es que el azul, que todavía estaba en fase de conseguirlo, y en rojo, pues que no había conseguido nada. Bueno, el poner el color en vez de poner el número da igual porque el niño se aprende el color igual que el número. O sea que no los vamos a engañar poniendo colores en vez de números. Al final ellos saben que si tienen verdes que lo hacen muy bien y si tienen rojos que no han aprendido nada. Así que en esas estamos. Claro, ¿recuerdan ustedes cuando empezamos a hablar cómo impactaba un modelo de evaluación academicista en los estudiantes? Pero ¿cómo impacta la evaluación formativa en los estudiantes? Pues que el estudiante ve que se valora su trabajo, todo el trabajo que realiza día a día. Es decir, todo su trabajo, no solo el que hace 2 horas cada 2 meses en un examen, que es absurdo. Que se comentan los resultados parciales al final cada actividad, cada metodología, cada estrategia metodológica que ustedes apliquen. Un aprendizaje servicio, un método de proyectos, aprendizaje basado en retos, basado en problemas, lo que ustedes quieran. Y cuando termina la actividad, hay una puesta en común de esa actividad y se le dice, en esto estás muy bien, en esto regular, en esto muy mal. Es decir, se le da una retroalimentación de su trabajo. Con lo cual, le estamos enseñando a autoevaluar su trabajo, a reflexionar sobre lo que hace, porque así va aprendiendo a hacer las cosas de otra manera y también aprende a valorar el trabajo de los demás, porque hay una puesta en común donde cada grupo expone lo que ha conseguido, cómo ha trabajado, cómo lo ha hecho, y todos evalúan el trabajo de todos. Si yo mejoro todo el proceso a través de una evaluación formativa, lo lógico es que mejoren los resultados. Y si después de mejorar los procesos no mejoran los resultados, pues evidentemente algo estamos haciendo mal, ¿eh? Porque si yo mejoro el proceso, el resultado tiene que mejorar. Y decía Walt Disney que la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Así que ya saben ustedes lo que les queda de tarea. Es decir, esto está muy bien, que escuchen ustedes esto está muy bien, pero de lo que se trata es de que esto
beneficie a sus alumnos, tanto a los estudiantes de la normal que se están formando para ser maestros, como a los profesores que nos están escuchando y que ya tienen desempeño frente a grupo, pues que esto repercuta en beneficio de sus alumnos actuales. Y gracias a las tecnologías, bueno, por una parte nos impiden que estemos presencialmente allí y que nos conozcamos más en directo y que, bueno, y que podamos hacernos una foto juntos, pero bueno, la tecnología favorece que ahora mismo podamos estar en comunicación. Y con todas estas redes sociales, por ahí me encuentran ustedes donde quieran. Como les decía Susana hace un momento, ahí tienen también el blog, pero si ella se lo va a poner, se lo ha puesto en el chat, pues en el blog pueden ustedes viendo las publicaciones que voy haciendo y que voy incorporando, y espero que sigamos en comunicación. Así que por mi parte nada más, y ahora ya quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran plantearme. Muchas gracias por su atención. Doctora, pues muchísimas gracias por su excelente y magnífica conferencia. Nos deja con una serie de reflexiones, ¿no? Y muchos compromisos, muchos retos que pues hay que continuar trabajando y si no, desaprender de esos trabajos que venimos o esas prácticas que venimos haciendo. Mire, tenemos muchos mensajes, pero le voy a leer uno muy importante porque desafortunadamente nuestro subdirector académico no pudo entrar a la sala y entonces le Pues yo manda... estaba esperando a saludarle porque nos conocemos desde hace muchos años y hemos participado en congresos, y cuando he oído que Zenobio Popoca estaba por aquí dije, mira qué bien, que le voy a ver y le voy a Así saludar. es. Pues estamos intentando que él se pudiera conectar, a ver si desde el espacio de la maestra Lupita ya se le mandó mensaje, pero esperemos que sí lo pueda hacer antes de que termine Bueno, esta pues a ver, participación de usted, pero le voy a a ver si leer nos lo vemos. que nos pone. Dice, estimada doctora Antonia Casanova, agradecemos infinitamente su valiosa conferencia en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Atentamente, maestro Zenobio Popoca, subdirector académico. Muy Y bien, no pues sé, maestra, ¿yo qué le hiciste por ahí el maestro Zenobio? No. si no nos vemos, le dan ustedes las gracias por el mensaje y a ver si en otra ocasión tenemos oportunidad de comunicarnos. Pero bueno, ya nos comunicamos en las redes sociales, ¿eh? Eso también. Muchas gracias. Y pues voy a empezar con la serie de preguntas que tenemos en este momento. Y una de ellas dice, ¿cómo abordamos la evaluación inclusiva si el padre de familia siempre espera que evaluemos con una escala numérica? Pues es que yo les decía que hay que hablar con las familias, ¿eh? Cuando comienza el ciclo escolar, aquí en España al menos, tenemos la buena costumbre, no sé si en todas partes funciona muy bien, pero desde luego es prácticamente obligado que cada maestra y cada maestro se reúna con todas las familias de los niños que tienen su grupo. Entonces hay que explicarle bien a las familias cómo vamos a evaluar, y esto que hemos estado reflexionando ahora, yo creo que no es tan difícil de transmitir a la familia. A mí me parece, en muchos casos, que es puro sentido común. Es decir, es el sentido común aplicado a la enseñanza y a la educación. Porque no me digan que es, yo qué sé, que es razonable que un niño sea un número. Oiga, pero si es que un número no dice nada de un niño. Cuando a la familia, y se lo digo por experiencias que hemos tenido aquí, que tuvimos aquí, cuando en el año 90 cambia totalmente el planteamiento de la enseñanza con la ley, con la LOGSE, y se le da una autonomía a los centros tremenda para que elaboraran su propio proyecto curricular, que sería ahora su programa analítico. Entonces, eso se aplicó experimentalmente en algún barrio de aquí de Madrid. Y no solo iban los supervisores que les correspondía a esos centros, sino que en algún caso me llamaron a mí, yo estaba en la inspección central, para que fuera a apoyar y para que fuera a explicar lo que quería el ministerio, de aquello, lo que quería con aquello. Y las familias decían exactamente eso que están preguntando. Y a ver, si yo recibo un informe que no me dice ni 5 ni 6, ni aprobado ni sobresaliente,
¿Yo cómo sé cómo va mi hijo? Les explicamos cómo iban a recibir el informe, que desde luego no en absoluto iban a aprender menos ni a bajarse el nivel de aprendizaje porque no se les pusiera un número, sino porque se describía efectivamente lo que habían aprendido y lo que no. Y fíjense que lo que ocurrió es que cuando esos niños terminaron en ese instituto y pasaron a otro, para otros estudios, cuando esas familias nos contaban, cuando esas familias empezaron a recibir los informes de siempre, con las calificaciones de siempre, las familias iban al instituto, que son nuestras escuelas secundarias, y le preguntaban al maestro, oiga, ¿y esto que usted me dice de mi hijo, un 5, un 6 en español, en física, esto qué significa? Es decir, cuando la familia se acostumbra a recibir más información, una información cualitativa de lo que aprende y de las dificultades que tiene su hijo, cuando le vuelven a dar un informe que solo es un número, la familia ya se ha acostumbrado a tener una mayor información y va a preguntar al colegio, a la escuela secundaria, a ver qué significa el número. Es decir, que hay que hablar con las familias y hay que explicárselo y hay que decirles que es de sentido común. Ahora, sí me podía preguntar también, o me podían preguntar, yo sé que a pesar de la nueva escuela mexicana y a pesar de la evaluación formativa, cuando ha salido su normativa en evaluación, la SEP les pide que pongan ustedes un número, ¿no? Si no me equivoco, así está la normativa. O sea, evaluación formativa, evaluación inclusiva, pero póngame usted un número, ¿no? Eso sí me parece un poco incoherente. Vamos a decir que sí me parece un poco incoherente. Pero yo les voy a decir otra cosa más. Que haya que poner un número no quiere decir que esté prohibido hacer un informe cualitativo como el que yo les he enseñado. Y en educación hay veces que nos tenemos que fijar más en lo que no está prohibido que en lo que es obligatorio. ¿Es obligatorio poner el número? De acuerdo, ponemos el número. Pero como no está prohibido hacer el informe cualitativo, yo les voy a hacer a las familias este informe cualitativo y voy a acostumbrarlas a las familias, con lo cual a la sociedad en general y a los niños en particular, a que reflexionen sobre lo que aprenden y a que valoren cómo están aprendiendo. Y si les digo otra cosa más, si yo tengo en una lista de control los aprendizajes que ha alcanzado el niño, a mí no me resulta muy difícil trasladar eso a un número. Es decir, si ha aprendido absolutamente todo lo que yo pensaba, vamos, como máximo, yo le pongo un sobresaliente, le pongo un 10 o la calificación que ustedes tengan, hasta donde tengan, la máxima. Si ha aprendido un 30% menos, le pongo un notable. Si ha aprendido un 30% menos, le pongo un aprobado. Y si no ha aprendido lo imprescindible, pues lo repruebo y ya está. Es decir, yo de la información descriptiva puedo pasar al número. Lo que no puedo hacer es pasar de un número a toda la información cualitativa si no la tengo recogida antes. Es decir, si yo no he obtenido esos datos cualitativos antes y yo solo tengo un número, yo con ese número no puedo traducirlo a un informe descriptivo, pero el descriptivo sí lo puedo transformar en un número. Así que hay que hablar con las familias y las tenemos que ir convenciendo de que la educación de sus hijos no es que reciban un número, sino que reciban información de qué estamos haciendo en la escuela con sus hijos, que es lo más importante. Muchas gracias, doctora. Le quería preguntar, ¿va a seguir compartiendo algo o podríamos dejar de compartir pantalla? Usted me Podemos indica. dejar de compartir pantalla, exacto. Salvo Ok, que hiciera falta para alguna aclaración, ya está, ya lo tenemos, para listo. que la puedan Así, ver. Muy bien. así. Doctora, Vale. también hay otros mensajitos. Esperemos abordar todas las preguntas porque están muy interesados. Dice, qué gran oportunidad de escucharla. Nuestro desafío desde mi experiencia de maestra de preescolar son las concepciones de evaluación de nuestros compañeros. Aún hacen examen de selección los maestros de primaria a nuestros alumnos de preescolar. Los padres nos presionan y este drama es cada año en periodo de preinscripción, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido algunas situaciones de estas. Otra pregunta que nos mandan dice, doctora, si la puesta en marcha de la nueva escuela mexicana está tomando en cuenta la evaluación formativa y usted
comenta que hay que cambiar la mentalidad de los padres, mi pregunta es la siguiente: ¿también debe cambiar la boleta de evaluación después de esta respuesta que usted nos dio anteriormente? Exacto, tiene que cambiar todo, ¿no? O sea, hablábamos de coherencia, con lo cual tiene que cambiar todo. Primero tiene que cambiar la mentalidad de los profesores, ¿eh? Vamos a ver si cambiamos nuestra mentalidad lo primero para hacerlo bien, seguro. Luego tiene que cambiar la mentalidad de la familia. Y luego, aquí lo que hicimos en el año 90, cuando se dio la autonomía a los centros para que hicieran su propio programa bueno, y se pusiera en marcha pues toda la reforma que hubo, lo que se les dijo a los centros es que elaboraran ellos su propia boleta. Es decir, cada escuela puede elaborar su propia boleta en función de la información que quieren pasar a las familias. ¿Saben ustedes lo que pasó? O sea, todos los centros habitualmente, las escuelas, los maestros siempre piden mucha autonomía. Quieren ser autónomos porque si no, pues es una cosa horrorosa que les obliga a la SEP o aquí al ministerio a hacer no sé qué cosas, ¿eh? Y quieren autonomía. Pero ¿saben qué ocurrió? Yo estaba en el ministerio, pues me parece que de jefe de gabinete de planes y programas o jefe de servicio de evaluación, por ahí, que no les he puesto todas las cosas donde he estado para no hacer largo el currículum. Pero yo andaba por allí de jefe de gabinete de planes y programas. Pues ocurrió que los teléfonos del ministerio echaban humo, es decir, no dejaban de sonar, de todas las escuelas llamando para que les diéramos un modelo de informe de evaluación. Y les decíamos, pero ¿no queríais autonomía? Pues hacéroslo vosotros. O sea, vamos a ser mínimamente coherentes, ¿no? ¿No quieres autonomía? Pues venga, hacemos codiseño, hacemos programa analítico y hacemos una boleta que se ajuste a lo que yo voy. Es decir, si el programa analítico ahora mismo no es igual en todas las escuelas, no debería ser el informe tampoco igual, la boleta no podría ser igual, porque se pueden estar enseñando se pueden estar alcanzando y proponiendo distintos aprendizajes cada 2 meses. Entonces, lo lógico es que la escuela elabore una boleta de carácter cualitativo y luego al ladito ponga el número que le diga la SEC que ponga. Vale, que tiene que poner el numerito, lo pone al lado, ¿eh? Como el primer informe que yo les decía. Pero la boleta la podrá elaborar la escuela, eso no está prohibido. Creo que no está prohibido. Y les insisto, mejor fijarse en lo que no está prohibido que en lo que es obligatorio. Todo lo que no esté prohibido lo vamos haciendo. Yo hay veces que cuento una anécdota de cuando yo comencé como supervisora, que llegué a una escuela, a una multigrado, hablando con Zenobio Popoca, pues a una multigrado, aquí unitarias. Entonces, llegué a la escuela y no me dejaba entrar la maestra casi. O sea, estábamos en la puerta y me dice, antes de que entre usted a la escuela, quiero hacerle una pregunta. Y yo digo, bueno, pues hágame la pregunta. Y yo recién estrenada de supervisora, claro, diciendo, bueno, a ver qué me va a preguntar. Y me dice, ¿en una escuela como esta puede haber una niña en silla de ruedas? Ya me estaba diciendo, lógicamente, lo que pasaba. Y yo le contesté con otra pregunta. ¿Eso está prohibido en algún sitio? Y la maestra se quedó pensando y dijo, yo creo que no. Y le dije, pues yo creo que tampoco. Pues si no está prohibido que entre una niña en silla de ruedas, pues debe ser que podemos hacerlo. Claro, era un pueblo pequeño, una escuela multigrado y una niña en silla de ruedas, no la vamos a dejar sin escuela, ¿no? Pues la niña en silla de ruedas. Y como yo les decía antes que los niños no tienen ningún prejuicio, allí los niños trataban a esa niña en silla de ruedas como una compañera más. Simplemente cuando salían al recreo, bueno, pues nosotras temblando, yo porque la maestra estaba acostumbrada, todos jugando con la silla de ruedas, la tiraban, ¡buah! Ya iba la silla de ruedas y otros la recogían enfrente, bueno. Pero allí todo funcionaba muy bien, con lo cual es que hay veces que las personas adultas nos complicamos mucho la vida y Así ellos no es. tienen ningún... Pero bueno, contestando a la pregunta, por una parte, yo creo que ya he visto en el chat que alguien contestaba a la primera reflexión de la maestra de preescolar. Esa selección para primaria no debe estar permitida, aquí tampoco está permitida. Esa selección, yo les digo, cuando yo me incorporé a la supervisión, todavía se hacía en muchas escuelas y tuvimos que intervenir con mucha fuerza y con mucha ley en la mano para acabar con esa selección que hacían las escuelas de primaria para admitir a los niños de preescolar. Eso no se puede hacer, porque además la escuela de primaria habitualmente en esa prueba de selección exige que los niños lean, escriban y hagan algún tipo de cálculo. Pero es que resulta que la lectura y la escritura obligatoria es a partir de los 6 años.
Antes, si se puede, se hace, pero si no, no. Porque si forzamos al niño de 5 años o de 4 años a aprender a leer y a escribir, luego que si uno es disléxico, que si el otro dislalia, que si... No, mire, espérense a que el cerebro madure y esté en condiciones de aprender a leer y a escribir. Y un niño a los 6 años, habitualmente, en un trimestre, aprende a leer tranquilamente. Eso lo sabemos todos los que hemos estado, es decir, todos los que hemos estado en la escuela y hemos sido maestros antes que supervisores y directores generales. Entonces no nos pueden venir contando milongas que no funcionan, ¿eh? Es decir, eso no se puede hacer, esa selección no se puede hacer. La educación preescolar tiene sentido en sí misma y ahí el niño tiene que desarrollar la lateralidad, el espacio, el tiempo, la relación, la convivencia, la socialización, el desarrollo afectivo. Oiga, muchísimas cosas hay que hacer en preescolar como para enseñarles a leer y a escribir. Que yo tengo un niño sobresaliente o no sobresaliente, pero que tiene capacidad y que aprende a leer, perfecto, tampoco se lo voy a impedir. Pero una escuela primaria no me puede exigir que el niño llegue sabiendo leer, escribir y contar, porque eso lo tienen que hacer ellos. Eso lo tienen que hacer ellos, no las maestras de preescolar. Así que ya contestamos a todo. Pues muchas gracias, doctora. Finalmente, son cuestiones que también se viven, ¿no? Aquí en nuestra Claro. realidad. Y mire, también aquí tenemos una última pregunta para ir cerrando. Dice, ¿qué modificaciones requiere a nivel estructural institucional para aterrizar una evaluación realmente formativa y no solo para estudiantes, sino para docentes y para las mismas instituciones formadoras? Usted ya nos fue dando ahí algunas respuestas muy puntuales, pero nos gustaría escucharla. Hombre, yo creo que, es decir, estructuralmente, vamos a ver, desde el currículum, desde ese programa analítico, desde luego lo que tiene que cambiar radicalmente son las estrategias metodológicas y el modelo de evaluación. Pero claro, para cambiar las estrategias metodológicas, yo necesito espacios. Es decir, también tengo que considerar la arquitectura de la escuela. Porque si yo quiero realizar una actividad con gran grupo, en una escuela tradicional, a lo mejor no puedo reunir 2 grupos en un espacio porque no lo tengo. Es decir, que tenemos que pensar muy bien. Es decir, cuando los legisladores sacan una norma, tienen que saber todas las implicaciones que esa norma va a exigir luego a la escuela. Y si yo quiero hacer un gran grupo, un grupo medio y luego trabajos individuales, necesito un espacio amplio. Imagínense, aquí, por ejemplo, estamos fomentando mucho que se utilice el cine, a lo mejor en cortometrajes, como comienzo de un trabajo por proyectos o de lo que sea, de una unidad didáctica que trate sobre un problema social. Entonces, con un cortometraje a lo mejor de 10 minutos, pues me sirve bien, porque además el cine engancha inmediatamente, interesa, despierta la curiosidad de los estudiantes. Tengan 8 años, 9 años, 10 años, le pones una película, aunque sea cortita, y ya están entusiasmados. Con lo cual la motivación ya está, ¿eh? Ya uno de los principios del DUA ya lo tengo conseguido. Pero yo ahí puedo reunir a varios grupos de 8 años o a grupos de 8 y 9 años, pero para eso necesito una sala donde poder hacerlo. Quiero decirle que las exigencias de unas determinadas metodologías suponen una arquitectura adecuada, suponen una organización por parte del profesorado de trabajo en equipo, porque cada uno no va a poder ir evaluando como quiera. Quiero decir que uno solo exámenes y el otro de otra manera. No. Requiere un trabajo en equipo muy fuerte del profesorado. Los consejos técnicos que tienen ustedes pues les pueden ayudar a ponerse de acuerdo, a poner en común esas estrategias que van a llevar adelante y esos programas que están elaborando. Pero eso requiere tiempo. Eso requiere tiempos. No sé si es suficiente con los consejos técnicos que tienen ustedes. Yo diría que no. Aquí tenemos una ventaja, y es que el sueldo del maestro es por 37 horas y media de trabajo en la escuela a la semana, pero solo está como máximo 25 frente al grupo, con lo cual nos quedan 12 horas y media que se le pagan al maestro sin necesidad de que esté en el grupo. Quiere decir que cada maestro tiene 12 horas y media a la semana para hacer trabajos de coordinación, de preparación de clases, de evaluaciones, de recibir a las familias. Es decir, que
cuando uno dice que la nueva escuela mexicana, a mí me parece estupendo, pero la nueva escuela mexicana requiere de una escuela con medios suficientes y con preparación suficiente y con tiempo suficiente para los maestros. Eso es estructura del sistema. Eso es estructura. Y todo eso pues hay que ir a abordarlo. Hombre, yo sé que eso en un año no se va a conseguir, pero que yo creo que los legisladores y los gobiernos de los diferentes estados deberían tomarlo en cuenta para ir avanzando en ese camino, para saber que hacen falta tiempos, que hace falta una arquitectura determinada, que a lo mejor hay que mejorar las condiciones materiales de la escuela, que hacen falta recursos. En España cada escuela recibe un dinero, unas cantidades determinadas por parte de la administración por cada grupo de alumnos que tiene. De manera que me da igual que la escuela esté en un barrio de población vulnerable, donde hay muy pocos medios económicos, o que esté en un barrio de alto standing económico. Es decir, la escuela recibe lo mismo en un barrio que en otro. Luego puede recibir apoyos especiales en ese barrio vulnerable si tiene lo que llamamos educación compensatoria, porque va a tener más profesorado de apoyo, es decir, va a tener otros refuerzos. Pero el dinero que se le da por cada grupo a la escuela le permite pues comprar y gestionarlo económicamente, tener una gestión económica particular, de manera que puede comprar los recursos que necesite. Si los niños necesitan, yo que sé, cuadernos, lápices, lo que sea, y en su casa no pueden, pues la escuela puede manejar ese recurso económico. Me parece que ustedes tampoco reciben todavía nada por parte de las administraciones así establecido. De manera que, claro, yo he visto que las escuelas que están en entornos muy desfavorecidos, pues es que no tienen nada. Es que hay muchos maestros que son con sus propios medios los que están poniéndolos al servicio de la escuela y de los alumnos. Bueno, que hay que decirle a la nueva escuela mexicana que está muy bien el planteamiento, pero que tenemos que invertir un poco más en educación. Que en educación no hay gasto, es inversión, porque eso va a volver otra vez a repercutir en el bienestar de toda la sociedad. Entonces, en educación no se gasta, se invierte. Se invierte en la población y en la sociedad. Y eso es muy importante. Así que esperemos que la nueva escuela mexicana aporte recursos a la escuela y aporte una estructura que le permita realmente ponerla en práctica. Porque yo sé, yo he conocido muchos maestros y muchas familias en México, pues recorriéndome casi todos los estados visitando escuelas, y yo sé que hay muchísimos maestros y maestras muy comprometidos con la educación de sus niños, y que trabajan en unas condiciones que si a los nuestros aquí les pusiéramos en esas condiciones, seguro que no hacían nada. Es decir, que trabajan ustedes muy bien, muy comprometidos y poniendo mucho de su parte para sacar a los niños adelante. Así que vamos a ver si le pedimos un poco a las administraciones que los apoyen con los recursos que necesitan. Y así la nueva escuela mexicana irá mucho mejor, seguro. Gracias, doctora. Eso esperamos también, creo que todos los de aquí, que haya condiciones laborales mucho mejores para cada uno de nosotros. Doctora, voy a dar lectura rápidamente a algunos comentarios para ir cerrando. Dice Carmen Veleros: estimada doctora, muchas gracias por su conferencia. He aprendido mucho de sus libros desde hace muchos años. Hay una pregunta que ya contestamos por ahí. ¿Cómo hacerle entender a los padres de familia la evaluación formativa? ¿Cree que sea posible cuando existen tantos prejuicios a dicha evaluación? Creo que fue respondida con algunas de sus respuestas. También dice Claudia: muchísimas gracias, doctora. Seguiremos buscándole para aprender más y desaprender mejor. También tenemos a Bexabe Laura: gracias, doctora, por el tema compartido. El tema de evaluación se lee bien con todos los productos teóricos, pero la práctica es aleccionadora. Evaluar aprendizajes en contextos diversos es un gran compromiso. María Leticia Rodríguez dice, bueno, el comentario que había hecho usted y ella: oficialmente no existen los exámenes de selección para pasar de un preescolar a una escuela primaria. En el caso de secundaria es distinto. Diana Álvarez: muchísimas gracias, doctora, por el tema de evaluación, Jardín de Niños Chapultepec. También nuevamente la doctora
María Leticia Rodríguez, la evaluación formativa es una propuesta de manera oficial desde la reforma de 1994. Sin embargo, hasta el momento ha sido complicado comprender cómo llevarla a cabo por su relación con la calificación, los informes que la doctora Casanova se ha propuesto desde aquellos años. Totalmente de acuerdo con este comentario. Me mandan saludos del Jardín de Niños Chapultepec, zona 29, sector 10. Mariana, esta plática se subirá a la red. Sí, a las 5 de la tarde nos informa la página de nuestra escuela. Va a estar transmitida por Facebook como si fuera en vivo. Ustedes nos disculparán, pero como estamos en semana de expresión normalista, pues también hay muchos eventos en nuestra escuela. Ese es el motivo. En un ratito más estará en nuestra página de la escuela para que ustedes la puedan ver nuevamente y compartir. Felicidades, doctora de Poza Rica, brillante participación, tus declaraciones contundentes, doctora Marta Segura. Ixel Salgado, qué gran oportunidad de escucharla. Fue escucharla, apreciada doctora, fue una charla importante con gran profundidad. Doctora, gracias por compartirnos sus conocimientos. Y en un momento le vamos a pedir a mis compañeros que nos manden la liga de la página de la BEM para que ustedes la puedan compartir. También agradecemos hay muchos directores de las escuelas primarias. Agradecemos la oportunidad también que les dieron a los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la licenciatura en educación primaria de la Benemérita para estar en esta conferencia. Y doctora, por último, yo le quisiera dar las gracias por esta oportunidad y le paso la palabra al maestro Jorge Luis Marván Aragón. Y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora Susi. Muchas gracias. Pues, doctora María Antonia Casanova, nosotros los que integramos este cuerpo académico, gestión de la formación docente, pues hacemos patente mucho este agradecimiento de que nos haya en este día participado con estos saberes que nos ayudan mucho a todos. Y qué bueno que va a estar colocada en la página para que muchos que no pudieron, porque desafortunadamente se llenó el aforo rápidamente y ya no se pudo ingresar, se cubrió la totalidad que nos permite el Zoom. Y entonces, pues esta demanda, pues agradecemos que pues fue todo un éxito gracias a usted, doctora. Como cuerpo académico, pues quiero, antes de hacer el cierre y cederle la palabra al maestro Juanito, quiero antes darle la palabra a la maestra María Elena Gómez Gallegos, jefa del área de investigación respecto a esta labor que se hace en los cuerpos académicos en nuestra institución. Maestra Mari, adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Doctora María Antonia Casanova, soy una ferviente admiradora. Hola, ¿qué tal? Y pues bueno, como usted bien lo dice, a veces por estructura no se dan los recursos para poder llevar a cabo todo un trabajo académico. Sin embargo, el cuerpo académico de gestión de la formación docente, conformado por la doctora Susana Callejas como líder, el doctor Juan Gutiérrez y el maestro Jorge Luis, pues bueno, han hecho un gran esfuerzo para poner en alto nuestra escuela como cuerpo académico, por supuesto, que déjenme decirles que es de los pioneros a 137 años de la fundación de nuestra Benemérita. Pues bueno, ellos son parte de 3 cuerpos académicos que se logran en nuestra institución y pues es un honor que la hayan invitado, que el esfuerzo como cuerpo académico siguen haciendo, pues no solo quede en verla a través de las pantallas, sino que, bueno, puedan haber frutos en esta investigación. Hay mucho por hacer, todo el recorrido que usted nos ha mencionado de cómo obtener información, cómo registrar
extraerla para nuestras primarias es oro molido, ¿no? Y que puede aterrizar en investigaciones con mucha profundidad, con mucho análisis y con mucha ética, como hasta ahorita lo ha hecho el cuerpo académico en formación, gestión de la formación docente. Agradezco yo a usted por estar con nosotros, pero todavía más al cuerpo por estos grandes esfuerzos. Como ya lo mencioné, pues son una parte relevante y ponen en punta a nuestra benemérita Escuela Nacional de Maestros. Gracias, doctora. Un gusto saludar. Muchas gracias y felicidades a ustedes por todo este trabajo que están haciendo, que seguro que lo hacen muy bien. Gracias. Muchas gracias, maestra María Elena. Pues ahora sí le pedimos al maestro Juan Gutiérrez García haga el cierre de esta conferencia. Adelante, maestro. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan, desde luego a nuestra invitada especial, la doctora Antonia Casanova. Yo creo que esta mañana nos ha ilustrado la doctora. Nos congratula, doctora Casanova, que usted esté al pendiente de las reformas educativas en México. Da mucho gusto porque usted tuvo una destacada participación desde los 90 en las reformas que se realizaron, sobre todo la de 93, doctora Casanova. Y en ese sentido, hoy nos refrenda lo que la nueva escuela mexicana plantea. Yo creo que sí estoy convencido, como usted los ha planteado hoy, de que la nueva escuela mexicana sí es muy diferente a las reformas anteriores en educación básica. ¿Por qué? Y voy a ser muy concreto. Esta reforma tiene un profundo sentido social. Va dirigida con la serie de principios muy concretos que están, que es el de democracia, que es el de ciudadanía, que es el de equidad, que es el de conservación y preservación del medio ambiente, pero sobre todo el de equidad. Hoy usted nos tocó esa categoría que está en el centro de los principios de la nueva escuela mexicana. Equidad, ¿por qué y para qué? Para todos los niños, poder desde el Estado mexicano como responsable de la educación pública, el ofrecer una educación a todos. Con eso que usted hoy nos ha mencionado, desde el reconocimiento y el respeto a la diversidad y a la interculturalidad que caracteriza a México. Con esa riqueza que tenemos, pero también, doctora Casanova, como usted nos los ha planteado, con esos desafíos. Estos desafíos que todavía nosotros tenemos históricamente, pero que confiamos en que vamos a seguir construyendo desde la nueva escuela mexicana y que este será un proceso no de un año ni de dos, ni una reforma, es un proceso social como usted lo ha marcado. Así que pues hoy la evaluación sí tiene que ser redefinida conjuntamente con el modelo educativo en nuestro país México. Y la nueva escuela mexicana, yo digo, ha sentado las bases iniciales. Nosotros como docentes tendremos que seguirlo haciendo, tendremos que reconstruir esos modelos homogeneizadores de la educación en general, donde todos serán vistos desde una misma mirada, desde una misma perspectiva. Hoy la diversidad y la interculturalidad son los principios centrales en todo el orden. Reconocer las diferencias étnicas, características personales, características psicológicas, sociales, culturales de todos los niños que asisten a la escuela. Aquí tenemos ya eso, doctora Casanova. La migración en el mundo ha abierto las puertas en México y ya tenemos niños de Argentina, niños venezolanos, niños haitianos, cosa que en España es algo ya pues muy regular desde hace mucho tiempo. Así que tenga usted la seguridad que esto que hoy nos ha planteado usted lo habremos de refrendar con nuestros actos en las aulas y sobre todo con esta evaluación, cimentar en los procesos sin olvidar los resultados, porque finalmente se tienen que entregar, se tiene que llenar una boleta, tiene que haber procesos de definición para los padres de familia. Finalmente, la palabra es nuestro agradecimiento académico por habernos compartido, por la generosidad que tiene usted y las ganas de seguir y de venir a México y de seguir con México. Gracias, doctora Casanova. Reciba nuestros más sinceros agradecimientos. Y eso es todo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer el cierre correspondiente. Le vamos a pedir al maestro Zenobio. Ahora sí, doctora Antonia, tenemos la oportunidad que pudo ingresar el maestro.
le Ya lo he cedo visto, la ya lo he palabra. visto. Y a su vez, maestro, si nos da la oportunidad de hacer la entrega del reconocimiento. Y bueno, a Sí, lo mejor algunas gracias. palabras correspondientes. Adelante, maestro. Sí, gracias, maestro Jorge. Pues un saludo a todos, a todas los que han estado a lo largo de la conferencia. Yo parcialmente tuve un asunto. Y bueno, querida Antonia, así con esas palabras, pues te agradezco a nombre institucional de nuestra directora, la maestra María Guadalupe Ugalde Mancera, el que hayas podido compartir estas reflexiones y también a título personal, ¿no? Del que hemos compartido, siempre yo creo pensando que otra sociedad, otra educación es posible. Agradecer tu gentileza, ya se ha dicho, pero yo creo que no sé cómo se da, no te das el tiempo para atender tantas invitaciones en varias normales, ¿no? Virtualmente, porque antes era un poco más frecuente lo presencial. En la normal número 4 de NESA, bueno, en varias, en la de, en fin, y ya tienes por ahí quizá otras en puerta. Pues eso, yo creo que finalmente nos hermanamos en que la educación es una parte. Yo creo que tus últimas reflexiones pues, nos impulsan a ver también otros requerimientos, ¿no? También económicos, de política educativa. No, que no hay que dejar de insistir, pero que la ausencia de ello no sea pretexto, y creo que no lo es, para también poner pues, el trabajo que nos corresponda. Pero lo cierto es que se requieren condiciones institucionales para que las transformaciones previstas en la hoy nueva Escuela Mexicana pues puedan seguir avanzando. También reconocer y agradecer a mis compañeros, amigos de este cuerpo académico, porque, bueno, bien ellos lo hicieron. Yo alguna otra ocasión había pensado invitarte, pero bueno, por muchas razones no lo había realizado, pero saber que lo hicieron desde esa connotación y que además yo creo que seguramente tú aceptas invitaciones, a lo mejor sin que medie necesariamente la cercanía personal. Yo creo que eso habla bien pues de ambas partes. Y bueno, para no brindar mucho, pues agradecer a quienes también nos acompañan. Entiendo que varios normalistas, particularmente de Catepec, han estado muy cercanos y pues esto, que seguíamos construyendo una educación con equidad en atención a los estudiantes. Pues si me apoyan en en colocar el reconocimiento, como sabrás, o te habrán dicho, nuestra escuela, esta escuela, la Nacional de Maestros, que no recuerdo si has venido físicamente a ella, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros cumple 137 años. Y en este tiempo, en febrero, antes del 24, se hace una jornada de actividades. Dice así: Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Jornada de Expresión Normalista 2024, 137º aniversario, otorga el presente reconocimiento a doctora María Antonia Casanova por su participación como ponente en la conferencia virtual La evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, llevada a cabo en la jornada de expresión normalista en el marco de este 137º aniversario de esta casa de estudios. Y bueno, firma nuestra directora, la maestra María Guadalupe Ugalde Mancera, y además conmemoramos el 100º aniversario del proyecto educativo de Lauro Aguirre, pues uno de los fundadores de nuestra escuela, 1924-2024. Pues muchas gracias, estimada María Antonia, y pues esperamos poder en algún momento quizá recibirte presencialmente en esta casa de estudios. Pues los mexicanos y quizá también, sin duda, otros de Latinoamérica, pues agradecemos siempre esta generosidad tuya. Pues gracias a todos, a todas. Esperamos estrecharnos en algún momento. Muchas Pues te gracias, agradecemos. Rubio, y me alegro de haberte podido saludar. Así que, porque ya creo que desde La Paz no nos hemos vuelto a Y desde La coincidir. Paz no hemos... Exacto, así que esperemos que sí, que podamos coincidir nuevamente en algún evento por tierras mexicanas, oye, o alguna visita que hagáis por aquí a Madrid, Claro. cualquiera de los que están ahora mismo participando en la conferencia. Claro. Aquí también los recibimos muy bien y muy Eventos, contentos de que vengan ustedes a vernos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues agradecemos a todas y a todos los asistentes por su presencia en este pues magno evento. Damos por terminado y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. Gracias. Hasta Nos vemos pronto. pronto. Hasta luego Gracias. a todos, a Hasta luego. todas. Hasta Buenas luego, tardes. doctora. Gracias. Gracias, buenas Gracias, maestra tardes. Yocli.
Adiós. Gracias Hasta y buenas luego, hasta tardes. luego, Hasta gracias. luego. Y de la dirección. Adiós. Aquí está. La responsable de que pase a ratito De comunicación nuestra social, la conferencia. maestra Yoti, Ahí está. la responsable de... Adiós. Hasta luego, doctora. Un gusto saludar. Adiós. Adiós, María Elena. Adiós. Bueno, aquí lo dejo, ya como ellos acaban.